Hola, hola. En este vídeo vamos a explicar una situación que puede pasar desapercibida en nuestro día a día, pero de la que debemos ser conscientes. Se trata de los contaminantes del océano, concretamente microperlas, aguas residuales y nutrientes químicos. Esta problemática está englobada dentro del 14º objetivo de las ODS, correspondiente con la vida submarina. Por si no lo sabíais, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS, son un acuerdo que adoptaron los líderes mundiales en 2015, incluyendo 17 objetivos mundiales con el fin de acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para aproximadamente el año 2030. Nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Nos enfocamos únicamente en lo que vemos, lo terrestre. Por ello, no nos importa seguir nuestro instinto humano consumista. Explotamos todos los recursos, generando grandes cantidades de desechos. Basura. Y siendo sinceros, nadie quiere guardar basura. Entonces, ¿dónde la escondemos? ¿En el fondo del mar? No, es un gran error. ¿Por qué? Si allí no lo vemos, y si no lo vemos, pues no estará, ¿no? ¡Ay, cuántas dudas! Los océanos no pueden hacer que todos nuestros residuos desaparezcan, así que lo que arrojemos al mar se acumula cada vez más y con tantas industrias solo hacemos que el problema sea todavía mucho más grave. ¡Wow! Mejor analicemos la situación más calmadamente. Con el paso del tiempo, esta problemática está empeorando a grandes escalas, debido al incremento de los desechos y sustancias que se están arrojando en el fondo de nuestros océanos. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿quiénes son los culpables de esta contaminación? Pues empecemos por las aguas residuales. Las aguas residuales son desechos que se generan principalmente en nuestros hogares, comercios e industrias. Estas aguas, antes de ser arrojadas a mares y océanos, son tratadas con procesos físicos y químicos para eliminar sus contaminantes. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Pues bien, estos tratamientos no suelen ser suficientes para eliminar todos los desechos que contienen estas aguas residuales, como por ejemplo, restos de medicación, jabones y detergentes. Estas sustancias, al no eliminarse del todo, quedan en las aguas residuales, siendo arrojados a mares y océanos, llegando así a los seres marinos que habitan la zona. Derrames de combustibles, barcos, veleros, lanchas y otros tipos de vehículos acuáticos, mientras navegan tranquilamente, sueltan una sustancia bastante dañina y tóxica. ¿Sabes cuál es? ¡Exacto! El combustible. Este contaminante se extiende como si fuera aceite por nuestros mares, perjudicando a los organismos marinos. Cambio climático. El calentamiento global, aunque no lo creas, también es una causa importante de contaminación. No arroja directamente ninguna sustancia tóxica. Sin embargo, cuando el agua del mar sube de temperatura debido a este fenómeno, sus componentes, en este caso el oxígeno, disminuyen notablemente, lo que significa que afecta de manera importante a la respiración de los pececitos y resto de seres marinos. Es como si nosotros, los humanos, poco a poco tuviéramos menos oxígeno para respirar. ¿Te imaginas cómo sería? Por último, plásticos y microplásticos. Los plásticos y envases que se arrojan al mar afectan de una manera muy preocupante a la vida de los organismos marinos. Esto se debe a que confunden dichos restos con alimento o quedan atrapados entre el mar de plástico que se está empezando a formar. Se estima que a este ritmo, en 2050 habrá más plásticos en el mar que peces. Por otro lado, los microplásticos. Estos provienen mayoritariamente de muchos productos de belleza como exfoliantes corporales y faciales, higiene personal o pastas de dientes. Debido a su pequeño tamaño, estas partículas son difíciles de extraer y contaminan el medio marino, desequilibrando su ecosistema. Ya hemos visto quiénes son los principales causantes. Ahora toca descubrir cómo afectan a nuestros mares y océanos y a los organismos marinos que los habitan. A continuación vamos a seguir con las consecuencias. ¿Qué sucede con el plástico cuando llega a los mares y océanos? Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino, tarda entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone, como la luz solar o el oxígeno. Causan graves daños a la fauna marina. Actualmente, unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. Cada año, más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar.
Otro tipo de consecuencias que podemos encontrar son bioacumulación, pérdida de biodiversidad, disminución del oxígeno, eutrofización y grandes masas de plástico. En primer lugar, la bioacumulación. Cuando los organismos ingieren y retienen más contaminantes y toxinas de las que pueden excretar, se produce la bioacumulación. En segundo lugar, la pérdida de la biodiversidad. Todas las causas mencionadas anteriormente afectan a la pérdida de especies acuáticas que viven en nuestros mares y océanos, por lo que resulta ser el efecto principal y más grave de la contaminación marina. Continuando con la disminución del oxígeno. Los aumentos de la temperatura del agua provocan una disminución del oxígeno disponible en el medio marino. Un ejemplo muy visible de este proceso es el de los arrecifes de coral, que están muriendo cada día a más velocidad y está dejando sin hábitat a una gran cantidad de especies. En cuanto a la eutrofización, en función del tipo de sustancia que se arroje al agua, sobre todo provenientes de actividades industriales y agrícolas, puede haber sustancias como nitratos y fosfatos que provocarán un descontrol de crecimiento de algas y colonias de bacterias, conllevando la eutrofización de las aguas. Y por último tenemos las grandes masas de plástico. Esta situación se produce debido a giros oceánicos que hacen que el plástico desechado se acumule en la superficie. Ya se pueden ver indicios de este proceso, como por ejemplo el gran mar de plástico que se ha formado en el Océano Pacífico, entre Hawái y California, y que actualmente alcanza una superficie equivalente a Francia, Alemania y España juntas. La realidad es que nuestra basura está llegando a los océanos. Ahora son los nuevos vertederos de nuestros residuos. Así que puede que dentro de poco, en tu playa favorita, no solo recojas conchas bonitas, sino también tapones de plástico multicolores. ¿Seríais capaz de imaginarlo? Y ahora vamos a dar unas soluciones para reducir la contaminación del océano. Utilizar menos productos de plástico. El plástico es una de las principales amenazas del océano. A día de hoy se calcula que unos 5 billones de productos de plástico se encuentran flotando en los océanos o incluso sumergidos en sus profundidades. Además, la acumulación de este material es una amenaza para la fauna marina, porque lo pueden confundir como alimento y quedarse atrapados en ella. Como alternativa proponemos la utilización de bolsas biodegradables y bolsas de tela. Las bolsas biodegradables son las que se utilizan ahora mismo en los supermercados. Son bolsas que están fabricadas a partir de una mezcla de materiales orgánicos, como por ejemplo el almidón de maíz o la patata, y de fibras sintéticas degradables o fibras de petróleo. Se degradan completamente al cabo de unos 18 meses sin causar ningún tipo de problema ambiental. Bolsas de tela son la mejor opción porque están fabricadas generalmente de algodón y se degradan en un periodo de entre 1 y 5 meses, siempre y cuando no presenten estampados de tintas que contengan plomo u otros metales pesados. Tenemos que saber que existen bolsas orgánicas hechas a partir de algodón 100% ecológico y son procedentes de plantaciones que no utilizan ni pesticidas ni sustancias químicas. Las bolsas de tela reutilizables garantizan una mayor durabilidad que las de plástico, pudiéndose utilizar en muchísimas más ocasiones. Además, aguantan más el peso y tienen mayor capacidad. Utilizar productos biodegradables en las playas. Existen bloqueadores y bronceadores solares biodegradables que no ocasionan daño a las especies marinas. Tenemos que intentar procurar comprar este tipo de productos porque indican en la etiqueta que son amigables con el medio ambiente. No tirar basura en las playas. Esta es una de las medidas más simples. Seguro que en alguna ocasión te has encontrado basura, plásticos u otros desechos flotando en los lugares de baño. Si te vas de vacaciones a la playa, es importante cuidar los desechos que generas y no esperar que alguien más se haga cargo de ellos. Si encuentras a lo largo del camino algún tipo de basura, puedes contribuir a recogerla. Con esta acción estamos contribuyendo a no contaminar el mar. Reducir las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Disminuyendo las emisiones de CO2 contribuimos a reducir el cambio climático y con ello los efectos que sufren los ecosistemas marinos, como la contaminación térmica o el aumento de las mareas. Para reducir el consumo de electricidad podemos aplicar medidas muy sencillas como utilizar fluorescentes en lugar de bombillas convencionales, apagar los aparatos electrónicos como la tele o el ordenador cuando no los estemos utilizando, o viajar en transporte público en lugar de con el coche.
Reduce y recicla. Si ya no puedes reducir más el consumo de plástico, reutiliza estos productos siempre que sea posible y recíclalos en los contenedores correspondientes. Apoyar a organizaciones que trabajan a favor de los océanos. Existen muchas organizaciones dedicadas a la protección de los hábitats marinos. Podemos contribuir con su causa trabajando como voluntarios o incluso mediante el apoyo económico. Hemos aprendido un montón de cosas a lo largo del vídeo, pero lo más importante con lo que debemos quedarnos es que la Tierra nos necesita. Ahora mismo, debido en gran parte a las grandes empresas, el planeta está muy contaminado, pero nosotros también podemos ayudar, con pequeños gestos como puede ser, por ejemplo, beber agua de una botella reutilizable. De esta manera, si todos contribuimos poco a poco, conseguiremos que el planeta se sienta algo mejor y paulatinamente obtendremos un mundo más sano y con los océanos mucho más limpios.